Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para los oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy viernes 28 de junio de 2024. Les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Bienvenidos. A continuación escucharemos a José Vicente Campos Marroquín en entrevista con los representantes de las corporaciones autónomas regionales en el marco de la segunda cumbre por la gobernanza del agua en Colombia, capítulo Aguas Subterráneas, realizada en la capital de la República. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Calca usted, doctor Ballesteros, la importancia de que los constructores hagan también convenios con la CAR para esta extracción de agua. Bueno, más que convenios, que soliciten los permisos y que los nuevos desarrollos tengan garantizada la autosostenibilidad en cuanto al abastecimiento de agua potable. No podemos ya permitir en Cundinamarca que los nuevos desarrollos, especialmente en la sabana, se sigan colgando al río Bogotá, porque ya la capacidad de la cuenca está agotada. El balance hídrico en el río Bogotá hoy nos indica que ya no podemos seguir otorgando nuevas concesiones en volúmenes importantes, porque ya hay escasez de agua. Entonces, lo que le hemos dicho a los constructores es, si quieren hacer nuevos desarrollos, tendrán que garantizar tratamiento de aguas residuales, pero también abastecimiento a través de exploración de aguas subterráneas o de tratamiento de aguas residuales domésticas o cualquier otra alternativa. Adquiere unos compromisos la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con algunas dependencias de la gobernación. ¿En qué consiste estas alianzas, doctor Ballesteros? Bueno, creo que el convenio que firmamos ayer con el señor gobernador es un hecho histórico. Es la primera vez que logramos armonizar de manera integral la labor del departamento como autoridad administrativa con la CAR Cundinamarca como autoridad ambiental. Hemos logrado que en el plan de desarrollo departamental, gracias al liderazgo del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, el tema ambiental sea un tema central, sea la columna vertebral de su plan de desarrollo, y eso permite que nos articulemos en muchos proyectos. Vamos a estar trabajando con sinergias con prácticamente todas las secretarías y todas las entidades descentralizadas, que nos va a permitir llevarle al territorio una solución concreta y eficiente a las necesidades de la gente. Bueno, sí, gracias. El Visionario indaga. Continuamos a esta hora de la mañana con la información en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, y tengo al director de Azocars, Yesid González Duque, a propósito de este congreso en torno a la gobernanza del agua. ¿Qué le podemos decir a la región central de Colombia, doctor Yesid? Bienvenido a los micrófonos de Noticias El Visionario. Primero saludo a todas las personas que en este momento escuchan Noticias El Visionario, agradecer, porque los temas ambientales a veces los hablamos mucho, pero no le damos la importancia. Para nosotros es muy importante que la comunidad entienda que desde las corporaciones estamos haciendo un ejercicio muy importante, en este caso la segunda cumbre por la gobernanza del agua, apoyado inclusive por Cooperación Internacional, Países Bajos, con la participación en ese momento de 27 corporaciones que ya nos acompañan acá en el recinto, pero en articulación con otros miembros del Sistema Nacional Ambiental, los institutos de investigación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, universidades. Aquí hay un ejercicio bastante importante, la gobernación de Cundinamarca, que además de habernos facilitado el espacio, están participando muy activamente en la construcción de gobernanza del agua. Aquí tenemos temas complejos y en el centro del país se vive en este momento temas de racionamiento que de cierta manera despierta la conciencia, pero también debe despertarnos las ganas de trabajar en articulación. Desde la corporación estamos haciendo un trabajo técnico muy fuerte, inclusive estamos hablando de posible uso de aguas subterráneas, cómo se hace adecuadamente, cómo se prioriza el consumo humano, pero necesitamos de la corporación y articulación con demás entidades, municipios, departamento, comunidad en general. Es súper importante la labor que hacen los periodistas en el tema de poder permitir comunicarnos adecuadamente con nuestras comunidades. Entonces aquí va a salir un trabajo técnico muy valioso, que yo les decía, debe ser
incorporado en las políticas públicas que manejamos de las corporaciones y ojalá desde el nivel nacional en las actualizaciones necesarias de muchos instrumentos de planificación que tenemos hoy, muchas políticas de hace 30 años que es necesario actualizarlas y parte de los insumos tendrán que salir de estos ejercicios técnicos muy fuertes que de las corporaciones, que son el brazo técnico del Sistema Nacional Ambiental, que están en territorio, que día a día viven y luchan con los problemas que nos presentan, con los conflictos socioambientales, podemos hacer un aporte muy grande al país y es lo que estamos reivindicando. Pareciera en algunos sectores del país donde hay sequía, inclusive en Bogotá donde hay desabastecimiento del agua, que el agua no alcanzara, pero vemos también que pues el recurso hídrico, el agua, está en su gran mayoría en nuestro planeta. ¿Cómo optimizar este recurso que han planteado las corporaciones autónomas regionales en este tema de la gobernanza del agua? ¿Cómo verdaderamente optimizar y poder canalizar, por decirlo de una manera, el agua que es tan abundante en el planeta, pero que muchas veces se nos presenta como un problema cuando debería ser un beneficio? Claro, aquí tenemos varios temas, el tema de la oferta, en un país muy rico en agua, de la disponibilidad, de la calidad, ¿cierto? Entonces, digamos que cómo logramos articular el ejercicio. Aquí toca varios temas importantes, además del ejercicio técnico que hacemos con los ejercicios de planificación, los permisos ambientales para el uso del agua, tiene que haber un tema de ordenamiento territorial asociado. Creo que el doctor Alfred lo resaltaba, a veces dejamos crecer nuestras ciudades sin analizar la capacidad del recurso hídrico que teníamos. Eso nos ha generado inconvenientes grandes. Entonces creo que esto debe ir aunado. El esfuerzo técnico de hacer las corporaciones, pero también con el ordenamiento territorial que está en cabeza de los municipios y que muchos de estos, sabemos, nuestros planes son muchos de primera generación, ya con más de 20 años de vigencia, que necesitan una actualización. Entonces, digamos, aquí hay un ejercicio de articulación muy grande, pero también de conciencia. Somos, como estuvimos acostumbrados, los que nos quedamos en el campo, veíamos el agua correr por la llave, correr por el río, no pensamos que algún día íbamos a tener escasez de agua. Entonces yo creo que también es un tema de conciencia de cómo reducimos los consumos, cómo hacemos un aporte. A veces esas pequeñas acciones que hacemos de nuestra casa inciden mucho en el tema del ahorro del agua, del uso efectivo, y también creo que, y lo hablaba el doctor Alfred Lacar, las políticas públicas deben priorizar, el consumo humano debe ser una prioridad, por encima del industrial, por encima de otros. La doctora Helen del programa Blue Deal, que lo conocemos como Inspiragua Holanda, nos decía, en nuestro país tomamos ya aguas tratadas sin ningún problema. Llegaremos a un momento en que algunas aguas se puedan reutilizar, ¿cierto?, con las técnicas adecuadas para poder mermar un poco la presión que hacemos sobre nuestras fuentes, tanto superficiales como subterráneas. Hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que hace parte de esta asociación, unos convenios con el departamento y las diferentes institucionalidades, secretarías de Ambiente, de Agricultura. ¿Cómo se proyecta ASOCARS con estas corporaciones autónomas, también con los gobiernos departamentales? No, básicamente aquí hay varios temas de articulación. Hay un tema que inclusive hay unos recursos que manejan los municipios del departamento para la adquisición de áreas de protección, para pago por servicios ambientales, para conservación de esas áreas. Es un tema donde indudablemente tenemos que trabajar en articulación, pero también en temas también de cómo buscarle soluciones basadas, ojalá, en la misma naturaleza para que el recurso hídrico esté disponible. Entonces, parte de estos ejercicios son presentar proyectos en conjunto, ¿cierto? Corporación, autoridades municipales y departamentales, en las convocatorias que hay de regalías. Yo les decía algo que el doctor Alfred les tendrá que contar en ese momento, y Conservación Internacional. Hay un proyecto muy avanzado que ya tiene una parte de la financiación que busca precisamente cómo entre muchos podemos invertir, ¿cierto?, y conservar los recursos naturales alrededor de Bogotá, porque no es Bogotá, es dónde está la fuente, dónde viene el agua, cómo logramos estabilizar estas zonas, ¿cierto?, que sean conservadas, que la gente que vive allá pueda de cierta manera tener una compensación por ayudarnos a cuidar, por darnos el agua al país. Entonces, este tipo de proyectos son muy importantes y deben ser articulados, porque una sola entidad indudablemente no le alcanza la capacidad técnica, y mucho menos los recursos. Pues el doctor Yesid González Duque, presidente de la Asociación de CARS, Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia, gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Esta importante actividad en gobernanza del agua, ¿hasta qué día va y qué temas generales se van a tratar? Bueno, aquí primero quiero agradecer, sí, desde la Dirección Ejecutiva de ASOCAR, para nosotros es súper importante poder articular las corporaciones y otras entidades. En el caso hoy, le insisto, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Vivienda, están los institutos, está el Instituto de Estocolmo, de Coordinación Nacional, están varias universidades. La actividad va a ser el día de hoy y el día de mañana, aquí en el Salón Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, pero básicamente el resultado, las conclusiones nos deben servir para tomar decisiones, para seguir mejorando en el ejercicio que hacemos de la administración
y conservación de los recursos naturales de las corporaciones, pero también para que el país dé una mirada diferente a lo que tenemos que hacer para que no tengamos estos crisis, ¿cierto? O mucha agua o muy poca agua, y tenemos que acostumbrarnos a manejar este tipo de situaciones. Vienen diferentes resultados con la cooperación internacional. Ustedes dejaban entrever algo que se está haciendo desde Azocars y las diferentes corporaciones para Colombia y estas alianzas internacionales. Sí, nosotros tenemos ya una alianza con Países Bajos que están participando activamente 5 corporaciones. De hecho, en septiembre estaremos haciendo un intercambio visitando Países Bajos con las autoridades regionales del agua allá. Pero también hay otros ejercicios que acompañamos, que no quiero dar mucha información porque espero que Alfred y otros actores, inclusive la misma Alcaldía de Bogotá, el doctor Fabio Arjona de Conservación Internacional, tendrá en los próximos días una muy importante noticia para la región central del país. Pues muchas gracias, doctor Jessis González, por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Buen día para usted. No, muchas gracias a ti y agradezco la labor tan importante que hacen los periodistas, no solo en el tema ambiental, en el tema de construir país. Nosotros necesitamos sacar adelante muchos temas. Un país a veces dividido, con desánimo, no. Tenemos que tener la esperanza y trabajar en conjunto para sacar adelante nuestro país. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Me encuentro con Robinson Ochoa de Cortolima, ese de la subdirección de planificación ambiental. Muchas gracias, Robinson, por estar en los micrófonos de Noticias El Visionario. Este importante evento que gira en torno al agua. ¿Qué decir allí desde el departamento del Tolima para la región central de esta importante actividad y articulación que hace ustedes con otras corporaciones autónomas regionales? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy nos encontramos aquí en el segundo Cumbre del Agua. Esta Cumbre del Agua está orientada al agua subterránea. Precisamente estamos en este momento recibiendo en la Corporación Autónoma Regional del Tolima la formulación del acuífero del norte, en donde se encuentran todos los municipios que confluyen en el Parque Nacional Natural Los Nevados, que son 9 en total. Y lo que nos arroja esta consultoría es el estudio que hay de la cantidad y calidad de agua subterránea en estos municipios, por eso se denomina acuífero del norte. ¿Cuál es el paso a seguir? Necesitamos formular el plan de manejo ambiental con un horizonte que pues ya se determinará técnicamente, puede ser a 12, 15 años, en donde se van a establecer unos proyectos en pro de cuidar, preservar y también de poder utilizar y hacer uso de esta agua subterránea y de esta riqueza hídrica que tenemos allí en estos municipios. ¿Qué le podemos decir a quienes habitan esta parte del norte del Tolima, aprovechar los micrófonos de Noticias El Visionario, para que cuiden este recurso como lo es el agua, que muchas veces es abundante, pero en algunas partes es escaso? ¿Cómo hacer para poder beneficiar a la gente con estas políticas que trabajan desde la Corporación del Tolima? Tenemos una gran ventaja y también una muy gran desventaja. Somos el país más rico y biodiverso del mundo. Somos uno de los países más ricos y biodiversos del mundo, pero también somos uno de los países más vulnerables. Pero esa vulnerabilidad se da por el detonante que tenemos nosotros de no tener conciencia con el cuidado del medio ambiente. Por eso hemos adelantado desde la corporación diferentes programas, precisamente aquí para el norte del Tolima, en lo que es el municipio de Fresno y Herveo, junto con Isagen. Tenemos un programa muy bonito que ha dado muy buenos resultados que se llama PAI Guarino. El PAI Guarino es un plan de acción integral de la cuenca Guarino a largo plazo, en donde están diferentes municipios de Caldas y del departamento del Tolima, en donde realizamos diferentes acciones basadas en la naturaleza, como huertas caseras, estufas, temas de educación ambiental, escuelas de liderazgo ambiental, y todo esto suma para que los habitantes de esta zona cojan conciencia ambiental, apropiación social del conocimiento y nos ayuden a preservar todos los recursos naturales en esta zona que, como te decía al inicio, es una de las zonas más ricas del departamento del Tolima en temas de biodiversidad y agua. Muchas gracias, Robinson, por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Buen día para usted. Muy amable y saludo para todos los oyentes. El Visionario indaga, investiga, pregunta.
Nos encontramos con el doctor Diego Cárdenas Achala, es el secretario de Medio Ambiente del departamento de Cundinamarca. Este importante foro sobre gobernanza del agua que realizan las corporaciones autónomas regionales del país, el papel que desempeña y esta articulación que se ha logrado eventualmente con estas corporaciones desde esta Secretaría de Medio Ambiente. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario, Voces y Lecturas de la Información. Bueno, muy buenos días para ustedes, para el Visionario, para el trabajo que vienen haciendo. Y sí, contarles un poco que acá en la Gobernación de Cundinamarca se va a llevar a cabo este evento hoy y mañana. Es la segunda cumbre que tiene Azocars, hoy en convenio con los Países Bajos, para hablar precisamente de la gobernanza del agua, pero con un tema específico, que muchas veces se ha visto como un tabú, pero que hoy se vuelve una necesidad para estudiarse, para analizarse y para validarlo como una fuente adicional de recurso hídrico, y son las aguas subterráneas. Estos 2 días las diferentes corporaciones presentarán esos avances que han tenido en los diferentes territorios con esos estudios específicos de la capacidad que tiene de un manejo sostenible, mejor, que defina esa capacidad que tienen las aguas subterráneas para poder proveer servicios diferentes, por ejemplo, al agua potable, lo mencionaba el director de la CAR, tratar de que otros usos que son más industriales, que son más agropecuarios, puedan ser surtidos por estas fuentes y las aguas superficiales que tienen un control y un manejo puedan surtir esta necesidad de agua potable. Hoy en día, como está la normativa, que es, lo mencionábamos desde el año 78, el decreto 1541, pues hay una prioridad en el recurso hídrico, pero el enfoque, digamos que es, todos pueden pedir concesiones de agua sobre los temas superficiales. Hoy lo que se quiere empezar a evolucionar un poco es cómo vamos a incluir en esta matriz de recurso hídrico las aguas subterráneas. ¿Cómo armonizar? Muchas veces ve uno que los temas de desarrollo, de urbanización, chocan muchas veces con los temas ambientales. ¿Cómo armonizar y cómo plantar una política donde no solamente, digamos, estos temas de las construcciones vayan en pro de un desarrollo, sino que también se tenga en cuenta este recurso hídrico que, aunque es abundante, pues pareciera que no se ha sabido optimizar, ¿no? Esa pregunta es el gran reto, ¿no? Digamos que el país ha avanzado en temas de normatividad ambiental, pero también en normatividad de ordenamiento territorial. Después de la expedición de la Ley 99 del 93 viene una normativa muy fuerte y sale esta Ley 388 del año 97 que habla precisamente del ordenamiento territorial. Más adelante sale toda la normativa de los POMCAS que se convierte en una determinante ambiental y que es una figura del ordenamiento alrededor del agua. Finalmente, se crea bajo esta estructura esas determinantes ambientales y una de esas determinantes es precisamente la ocupación y densificación del suelo rural, en el concepto del suelo suburbano y de la vivienda campestre, con las diferentes variaciones que tienen, pero esos son como los 2 grandes conceptos gruesos y están normados en un decreto que es el 3600 del año 2007. Bajo esa premisa se empieza a articular todo el modelo de cómo las corporaciones influyen en esa decisión de crecimiento de los territorios. Por eso hoy es una doble responsabilidad. Quienes definen los modelos de ocupación del territorio son los municipios, los entes territoriales, los alcaldes, sus alcaldías, sus administraciones. Pero quienes les validan y les dan el permiso para ese crecimiento legal son las autoridades ambientales. ¿Qué quiero decir con eso? Que en esa concertación ambiental que hay de ese ordenamiento territorial se deben fijar esas reglas claras, esa capacidad de crecimiento que hoy lo mencionaba el director de Azocars, el doctor Yesid, decía, eso genera un gran choque. ¿Por qué una corporación decirle a un municipio no puede crear 5.000 viviendas sino solo 1.000? ¿Basados en qué? En el criterio de la capacidad del recurso hídrico que tenemos para poder solventar las necesidades básicas de esa población. Ese es el reto. Precisamente, doctor, se habla en los últimos días de alianzas del gobierno departamental a través de diferentes secretarías, la Secretaría del Medio Ambiente con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Específicamente, ¿qué lineamientos, qué política pública se podría articular para proyectar todos esos temas ambientales en Cundinamarca? Ese es un mensaje bien importante y es que debemos trabajar articuladamente el departamento con las diferentes autoridades ambientales, con las diferentes entidades de nivel territorial, regional. Hoy lo venimos haciendo, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una suscripción entre el gobernador de Cundinamarca, el doctor Jorge Emilio Rey Ángel, y el director de la CAR, el doctor
Alfred Ballesteros, para trabajar sobre 5 líneas específicas. Dentro de eso tenemos el ordenamiento territorial, la gestión catastral y riesgos como una gran línea. Tenemos todo el componente de biodiversidad, tenemos la mesa técnica del agua, que es lo que nos trae hoy acá, y que de esa mesa técnica se habla de las aguas subterráneas, del reuso de aguas grises, del tema que estamos hablando de ordenamiento territorial, de la compra de predios y el pago por servicios ambientales como buenas estrategias que se tienen ahí. Tenemos otra línea muy fuerte en este marco de trabajo y es empezar a reorganizar esa cultura ambiental, esa participación ciudadana, y una última que va enfocada al desarrollo económico, y es cómo logramos tener unidades productivas sostenibles acompañadas de modelos energéticos alternativos. Precisamente, ya para finalizar, muchas gracias, doctor, por estar aquí en los micrófonos del Visionario Noticias. Hay unos modelos, hablando de modelos, unos modelos de asociatividad que se han venido generando y creando especialmente en la región central de Colombia. Está la RAPE, está una asociatividad en una provincia de Sumapaz, ahora llega este modelo por ley de la región metropolitana, y quiero enfocarle, no sé si usted me pueda responder esto que quiero preguntar, y es cómo los planes de ordenamiento territorial, digamos, quién estaría a la cabeza y bajo el marco legal, cómo podrían identificarse estos temas ambientales y muchos más de ordenamiento territorial con estas asociaciones. Bueno, son organizaciones diferentes, ¿no? Digamos que desde la Constitución y más allá con la entrada en vigencia de la 1454, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, los que llaman la LOT, la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, se ha venido hablando de estas diferentes figuras. La RAPE, que es la región central, pues cubre 5 departamentos, trabaja en una alianza armónica con los departamentos y con los municipios para hacer un eje articulador de proyectos estratégicos, diferente un poco al concepto que tiene la región metropolitana, que ya tiene unos hechos metropolitanos definidos. En la norma salieron 7 hechos metropolitanos y uno de esos está asociado a los temas territoriales. Sin embargo, la competencia que tienen realmente en el uso del suelo y en definir esos temas está netamente por los municipios. Ahora bien, la región metropolitana debe crear un plan estratégico de ordenamiento territorial, un plan estratégico, que los municipios que se van sumando pues deberán ir armonizando con sus planes, pero entendería yo sin perder las competencias de su vocación, de su capacidad y lo que les ha dado normativamente para ser los administradores de ese modelo de ordenamiento territorial, tanto urbano como rural. Entonces, siento que los modelos de regionalización que se vienen dando, en este caso con esa pregunta específica del ordenamiento territorial, porque hay un modelo para abastecimiento, hay un modelo de movilidad, hay un modelo de seguridad, los municipios que entren pues tendrán esa posibilidad de armonizar esos lineamientos gruesos que tiene la región, pero visto como región. ¿Qué pasa? Que los municipios tienen un modelo para su municipio. Necesitamos crear esos modelos regionales donde esos factores de seguridad, de movilidad, de crecimiento, densificación, pues se puedan armonizar entre esos territorios. Hacia allá es como la gran propuesta y la gran apuesta que nosotros sentimos se debe dar desde la región metropolitana. Pues muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario, Voces y Lecturas de la Información. Buen día para usted. Gracias a ustedes, un feliz día y espero que tengan muchos éxitos en esa labor de comunicación en sus territorios. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Estar aquí en los micrófonos. Bueno, no, muchísimas gracias por permitirme este espacio de poder contarle a los municipios de Antioquia, especialmente a los de la jurisdicción de Corantioquia, que son 80 municipios, también a esta subregión del suroeste antioqueño, donde efectivamente hoy estamos participando en esta cumbre de gobernanza del agua, específicamente en aguas subterráneas. Para Corantioquia es importante compartir las experiencias que desde la institución se han venido desarrollando en materia de acuíferos. Importante resaltar, y es nuestra labor hoy compartir con las demás entidades, con las demás autoridades ambientales, que desde Corantioquia ya se han desarrollado 5 planes de manejo de acuíferos. Es una experiencia importante, digamos, que permite el desarrollo y la gobernanza alrededor del agua en este sistema tan relevante y que ocupa el primer lugar a nivel universal para el abastecimiento del agua de todos los territorios. Entonces, contarle a los municipios que hoy nos estamos
representando, que estamos aquí, esperamos aprender de las demás, de las experiencias de las demás autoridades ambientales y que también vamos a compartir nuestra experiencia desde el nivel local. ¿Qué le podemos decir a los habitantes de estos municipios allí al suroriente del departamento de Antioquia, como lo llamamos aquí en la región central, para conservar el recurso hídrico, para hacerlo mucho mejor, más optimizarlo para esta zona del país? Perfectamente, para eso se desarrollan estos planes ambientales de manejos de acuíferos, ¿cierto? Para que desde las entidades territoriales, desde las alcaldías, cuando realicen sus actualizaciones de esquema de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial, sean incorporados estos instrumentos que permiten un monitoreo, una ejecución y un seguimiento continuo de lo que debemos cuidar y proteger en materia del agua. Muchas gracias, doctora Luisa, por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. Bueno, no, muchísimas gracias y feliz mañana para todos. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Continuamos con la información a esta hora de la mañana y estuvimos presentes en la segunda cumbre por la gobernanza del agua en Colombia, especialmente las aguas subterráneas, y las corporaciones autónomas estuvieron presentes. Preciso estuvo Corpocaldas también, y vamos a estar dialogando con Mónica Jiménez. Ella es una profesional universitaria que labora allí en esta importante entidad y quisiéramos tener pues las apreciaciones de ella. Mónica, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Noticias El Visionario. La importancia de ustedes estar allí en esta cumbre por la gobernanza del agua en Colombia, especialmente el capítulo de aguas subterráneas. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica Jiménez, yo represento a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas. Hoy estamos acá participando en la segunda cumbre por la gobernanza del agua en Colombia, especialmente en el tema de aguas subterráneas, teniendo en cuenta nuestra riqueza hídrica del departamento, en el cual tenemos identificado 3 acuíferos importantes. Entre ellos está el Santa Águeda, kilómetro 41, Río Saralda y el Río Grande de la Magdalena. Puntos que son monitoreados 2 veces al año por la corporación para tener datos básicos, para realizar estudios sobre recarga y vulnerabilidad de los mismos. Podemos, Mónica, decir que ese departamento de Caldas es muy rico en agua, especialmente allí conocemos mucho recurso hídrico en el oriente de Caldas. ¿Qué le podemos dar recomendaciones a los ciudadanos para que protejan este recurso hídrico en esta zona importante de la región central del país? Sí, es verdad, nosotros tenemos una riqueza hídrica en nuestro departamento. El mensaje para todas las personas es que debemos cuidar el agua, especialmente evitando la contaminación del recurso y haciendo buen uso del recurso hídrico en nuestras viviendas, en todas las actividades que hacemos y a nivel de todas las actividades agrícolas. Pues muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Hace partícipe usted de esta cumbre por la gobernanza del agua en Colombia, especialmente estas aguas subterráneas. ¿Se trabaja algo de aguas subterráneas? ¿Sabe usted allí en el departamento de Caldas? Porque se utilizan muchas veces los aljibes, ¿no? Uno conoce, o los pozos profundos ya son por algunas empresas, pero la gente utiliza mucho los aljibes. Sí, es verdad. Nosotros en nuestro departamento tenemos varios usuarios que hacen uso de este recurso tan importante para sus actividades domésticas y en algunos casos para actividades industriales, aunque para este caso son muy pocas. Pues muchas gracias, Mónica. En diálogo aquí con Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Buen día para usted, Mónica, y muy gentil usted por atender a los micrófonos de Noticias El Visionario y la escuchan allí en el oriente de Caldas. Muchas gracias a usted por la invitación. Feliz día. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La Unión Europea se comprometió este jueves a continuar con el apoyo militar y financiero a Kiev.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky suscribió este pacto de seguridad en Bruselas con los líderes comunitarios antes de la cumbre que los 27 celebran hoy y mañana. En concreto, la Unión Europea se compromete a dar 1 millón de obuses a Kiev y 5.000 millones de euros adicionales del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, bloqueados actualmente por Hungría. El documento subraya también que se seguirá trabajando para que se empleen para ayudar a Kiev los beneficios de los activos rusos inmovilizados. En Bolivia, la policía arrestó al ya destituido comandante general del ejército Juan José Zúñiga, acusado de liderar un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce. En el momento de su captura, Zúñiga afirmó que el presidente le ordenó sacar los blindados para levantar su popularidad. El miércoles, un grupo de militares ocupó la Plaza Murillo en el centro de La Paz y entró a la fuerza a la Casa de Gobierno. El presidente Arce convocó de urgencia a su gabinete y llamó a la población a defender la democracia, descabezó a la cúpula militar y tomó juramento a nuevos comandantes. Tras los cambios, las unidades del ejército se replegaron. La sublevación militar generó el repudio de los bolivianos y de la comunidad internacional. Mientras tanto, la Fiscalía anunció una investigación penal en contra de Zúñiga y los militares que irrumpieron en la Casa Grande del pueblo. En Gaza, los ataques israelíes se concentran en el centro y en el norte del enclave palestino. En las últimas 24 horas y según fuentes locales han muerto al menos unas 47 personas. Las Fuerzas Armadas israelíes continúan también este jueves con sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza. Afirman haber atacado un cuartel general del grupo islamista Hamas, considerado como grupo terrorista por varios países occidentales. Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en Gaza tras los atentados del pasado 7 de octubre, han muerto 37.765 personas y 86.429 han resultado heridas. Miles de cuerpos permanecen aún bajo los escombros del devastado enclave palestino, según cifras del Ministerio de Sanidad de la franja controlado por Hamas. El presidente estadounidense Joe Biden y su rival republicano, el expresidente Donald Trump, se enfrentan esta noche en su primer debate. El cara a cara que tendrá lugar en la CNN, que será sin público, llega antes de las convenciones de ambos partidos y en un momento en el que Trump aventaja a Biden por 3 puntos, según la encuesta publicada el miércoles por The New York Times. El Visionario Noticias. Doris Lorena Camacho, gerente departamental del Huila para la Contraloría General de la Nación, explica el progreso del seguimiento realizado a las obras del Colegio Técnico Superior de Neiva, las cuales han enfrentado retrasos. Nos encontramos en la institución educativa Técnico Superior de Neiva. Estamos haciendo seguimiento a una obra contratada desde el 2019 como parte de la estrategia de intervención colectiva. Esta es una obra que el objeto es el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de ambientes de formación técnica y espacios complementarios de la institución educativa técnico superior. 4 años de ejecución, ha tenido algunas dificultades y por eso la Contraloría ha intervenido para su entrega a satisfacción. Pero hay 2 temas específicos que le preocupan a la Contraloría, que es el tema de seguridad, vigilancia y el tema del mantenimiento de unos equipos que son supremamente costosos. Reuniendo con el alcalde, la Secretaría de Educación y Interventoría y contratista y por supuesto la Contraloría para lograr algunos acuerdos para que se pueda dar inicio a la ejecución, a la puesta en funcionamiento de esta obra. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Cuba, las autoridades presentan 3 nuevos proyectos de ley que flexibilizan las normas a los cubanos que residen en el extranjero.
A través de estas iniciativas se crean posibilidades para que participen en el desarrollo del país. Se espera que los documentos sean tramitados durante la próxima sesión de la Asamblea Nacional. Oliver Zamora Oria ha preparado el informe. Cuba ha presentado a la prensa 3 nuevos proyectos de leyes sobre ciudadanía, extranjería y migración, que según sus diseñadores son legislaciones más modernas y en sintonía con la realidad de la Cuba actual. Un elemento es fundamental y destaca, y es que se crean mejores condiciones también para los cubanos que residen en otros países. Por ejemplo, se detiene la categoría de emigrado y también se expresa la voluntad de ir eliminando esta categoría en su totalidad de forma gradual. Se crean mejores condiciones también para que estos cubanos que vivan en el exterior participen en el desarrollo económico del país. Si bien antes el ciudadano cubano tenía que ingresar a territorio nacional en 24 meses, es decir, tenía ese plazo, eso también se retira y se crean una serie de categorías de residentes, todos con igualdad de derechos. Vamos a verlo coloquialmente. Nadie, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda. Nadie pierde su auto. Nadie pierde una propiedad. Eso no lo dice la ley. Y ratificamos que nadie la pierde. En eso somos categóricos. Se enfatizó que también están protegidos en este sentido los cubanos, los miles de cubanos que se encuentran en un limbo legal en Estados Unidos. Respecto al tema de la ciudadanía, destacan 2 elementos. Primero, pueden optar por la ciudadanía cubana los nietos de cubanos nacidos en la isla. Y el segundo elemento son las condiciones para retirar la ciudadanía cubana, algo que según se explicó se aplicará de forma muy excepcional y que es una medida que tiene precedentes en las legislaciones de otros países, incluso en la de Cuba antes de la revolución. La causa esencial, alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero, realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba, siempre que así se considere por las autoridades de ciudadanía correspondientes. Y además, ahí se abren otros elementos que operacionalizan esta idea. Previamente se ha consultado este documento con instituciones estatales, con organismos centrales del Estado, también con la ciudadanía. Se le ha explicado incluso a los diputados y se llevará el documento a la próxima sesión del Parlamento cubano para ser aprobado, ¿no? Y en caso de ser aprobado como se espera, bueno, pues se tendrán 180 días para su aplicación. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Desde nuestras raíces. La otra historia. La historia del pueblo embera. Antes de la llegada de los españoles a lo que hoy se denomina como América de 1492, existieron milenariamente pueblos ancestrales que habitaron todos estos territorios montañosos, cañones cordillerados y valles de la región. Con la declaración de estas tierras y todo lo que se hallaba en ella como propiedad de la corona española y de la Iglesia Católica, se destruyen las formas de organización comunitaria, las leyes propias existentes hasta ese momento, además de sus formas tradicionales de producción y de intercambio de productos entre las antiguas civilizaciones americanas. A la llegada de los conquistadores españoles a territorio embera a mediados del siglo XVI, la población indígena se encontraba dispersa y vivía de la recolección, la caza y la pesca. Los españoles encontraron una dura resistencia por parte de los pobladores originarios de todos estos territorios. Así, se inició la persecución de los Jaibaná, se inició la evangelización y las enfermedades fueron claves para el sometimiento de los embera. Los españoles los utilizaron como cargueros de oro, donde tenían que pasar largas y duras travesías con cargas a lomo de más de 5 arrobas. Los indígenas fueron esclavizados y considerados salvajes.
Durante más de 250 años de vida colonial, muchos pueblos originarios perdieron la lengua, sus costumbres, la historia y se impone un régimen de servidumbre. En este periodo se implanta el esclavismo, la mita, el concierto agrario, arrasando así la tierra, provocando una ruptura de la relación armónica entre la naturaleza, empobreciendo la concepción de arraigo y respeto por el territorio. Tanto así que los cuerpos de las mujeres indígenas y afro eran considerados como trofeos. La guerra de independencia no representó para los indígenas cambios significativos en las relaciones de dominación que los ataban a la tierra y a las relaciones de servidumbre. Una vez establecidos, los criollos sometieron aún más a los indígenas y afrodescendientes a la tierra y conservaron sus privilegios feudales. Esto quiere decir que expropiaban violentamente las tierras de los resguardos y las terminaban entregando a terratenientes y a grandes comerciantes. Ya como república se dio el reconocimiento a los indígenas como campesinos para tratarlos como iguales de pobre ante las leyes del mercado y libres de propiedades sobre la tierra para que se vean obligados a vender su fuerza de trabajo a los terratenientes. Así es que se da vía libre a la asimilación de los indígenas por la sociedad occidental y se profundiza el exterminio como pueblo independiente, perdiendo cualquier posibilidad de autonomía y de existencia de gobierno propio. En 200 años de independencia formal, la larga noche no ha cesado para las sociedades ancestrales. Después de la segunda mitad del siglo XX, ante el continuo robo de tierras a los indígenas por los terratenientes, se generó en gran parte del país un movimiento por el no pago de terrenajes, recuperación de tierras ancestrales y reconocimiento de resguardos con títulos de gente diferente a los pueblos indígenas. Se iniciaron varios movimientos alrededor del país. A pesar de ser un difícil camino, se han tenido logros importantes. La recuperación de la gobernabilidad, el reconocimiento, fortalecimiento de los resguardos, la garantía de la autonomía política y organizativa, además de defender los territorios recuperados y buscar ampliarlos. De todas maneras, este proceso no ha sido fácil, todo ha sido ganado a través de la resistencia y la lucha desde el territorio. Los pueblos indígenas perviven en el tiempo y en el espacio, han resistido el avasallamiento cultural, han mantenido su colectividad, dispuestos a luchar por recuperar la historia, la cultura y fortalecer la organización social, comunitaria y de gobierno. Nosotras las Embera somos mujeres de buen corazón, somos fuertes, somos muy solidarias, somos resistentes y aún conservamos nuestros usos y costumbres de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dayizeze Anjoné, que es nuestro padre creador Anjoné, y también a las orientaciones de nuestros mayores y mayoras. Hablamos el Embera Bedea y hoy en día aún seguimos en nuestros territorios a pesar de tantas dificultades por el conflicto armado y los diferentes tipos de violencias que vivimos en nuestros territorios. Nosotros, los Embera Dóvida, que significa gente de río, estamos conectados con el agua. Nuestras emociones son conectadas con ellas a diario. Por esto consideramos al agua como elemento de sanación, de fortaleza y sabiduría. Es por eso que acudimos a ella cada que nos sentimos débiles. El agua nos abraza y nos da su fortaleza y fortalece nuestra vida espiritual. Al río vamos para escuchar y escucharnos. El agua nos ayuda a aclarar nuestro pensar. A través de ella nos conectamos con nosotras mismas, logrando la estabilidad y tranquilidad en nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Nosotras damos vida en el agua. Por todo eso y más, para nosotras es muy sabia y poderosa el agua. Nuestras mayoras nos orientan desde cómo es el río y cómo debemos ser nosotras. Nos enseñan a tejer la vida en el territorio a las orillas del río. Nos enseñan a escucharnos y sentir el dolor de las otras compañeras para que entre todas ayudemos a sanar. El agua es testigo de todo ello. El agua nos ayuda a purificar nuestras almas y nos ayuda a sanar.
Como en Verabuena Dóvida, todas las madrugadas nos encontramos en los ríos, conversamos y nos reconocemos. Vamos a las quebradas a lavar la ropa, los trastes y ahí planificamos nuestras vidas. Cuando nos sumergimos en el agua, renovamos nuestras vidas. Al río vamos a jugar y a ser felices, pero también a soltar y expresar nuestras tristezas y preocupaciones. El agua es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. El Visionario Noticias. La Fiscalía avanza hacia la modernización en la investigación judicial con el grupo especializado en manejo de drones. Escuchemos a la líder del Grupo de Comunicaciones y Medios Tecnológicos, Eliana Figueroa. La Fiscalía General de la Nación, por medio del Cuerpo Técnico de Investigación, incursionó en la implementación de aeronaves no tripuladas tipo dron en actividades propias de la Policía Judicial de la Fiscalía a nivel nacional. El Grupo de Comunicaciones y Medios Tecnológicos, adscrito a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación, ha procurado estar a la vanguardia de estas nuevas tecnologías, con la adquisición de nuevas aeronaves no tripuladas y capacitación de pilotos a nivel nacional. Estas aeronaves han sido utilizadas en temas relacionados con homicidios colectivos, reconstrucción del lugar de los hechos, temas relacionados con deforestación, y es importante resaltar las capturas y allanamientos. Al recibir la solicitud, el equipo de pilotos del Grupo de Comunicaciones y Medios Tecnológicos realiza un análisis de la necesidad que se requiere, tipo de imágenes, topografía, ciudad donde se requiere el apoyo, para así seleccionar la mejor aeronave que pueda cumplir con el apoyo de la Policía Judicial. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con 55 aeronaves no tripuladas y 133 pilotos distribuidos a lo largo de las 35 seccionales a nivel nacional. En el mercado se están desarrollando software con inteligencia artificial, tales como reconocimiento facial, identificación de placas de vehículos y equipos tales como antidrones que apoyen en la seguridad de las instalaciones y los servidores de la entidad. Están escuchando El Visionario Noticias. Capturada banda criminal denominada Los Toyoteros. Escuchemos al general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. En un trabajo articulado logramos generar 6 diligencias de allanamiento y registro a una estructura delincuencial común organizada denominada Los Toyoteros, y se dedicaban únicamente al hurto de vehículos de alta gama. A estos sujetos se presentaron a la Fiscalía por hurto calificado, hurto agravado, concierto para delinquir y secuestro. Y es aquí donde invitamos a la ciudadanía en general que sigan denunciando, que nos sigan aportando estas evidencias fílmicas, esos testimonios, para poder ser asertivos en el momento de las capturas y poner a estos delincuentes en medida intramural. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La justicia peruana establece para el próximo 1 de julio el inicio del juicio contra Keiko Fujimori por presunta organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Asimismo, se deberán presentar otros 48 implicados, de los cuales 39 son acusados por participación directa. La líder fujimorista y fundadora del partido Fuerza Popular es acusada de corrupción en la financiación de su campaña electoral para los comicios del 2011. La investigación se inició en el 2014, cuando se reveló la existencia de falsos aportantes y participantes en actos de campaña, entre ellos empresas relacionadas con el caso Odebrecht. La Organización de Estados Americanos adopta una resolución en condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Esta se suma a las numerosas muestras de solidaridad internacional a la nación andina. Entre lo último, una llamada telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su par boliviano. A su vez, el mandatario de Bolivia agradeció directamente a su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, por su apoyo. Sin embargo, desde Estados Unidos tan solo señalaron que monitorean la situación. Luis Francisco Soto nos amplía.
Bolivia ha agradecido las muestras de apoyo recibidas la jornada anterior ante este intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Luis Arce. También lo hizo en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar algunos de los pronunciamientos que la representación de Bolivia dio ante este organismo. La fuerte condena internacional, el respaldo de todos los presidentes y sus gobiernos en cuestión de minutos que se manifestaron en cuestión de minutos. Aquí, por supuesto, nos toca reconocer el accionar inmediato del día de ayer de la Organización de Estados Americanos, que casualmente se encontraba reunida en la tradicional reunión previa a la instalación de la Asamblea General con la reunión de observadores permanentes. La inmediata comunicación, seguramente, de los embajadores de los Estados miembros y los Estados observadores fue crucial para la reacción internacional. De hecho, la OEA aprobó una resolución en la que los países miembros condenan enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del ejército de Bolivia como una amenaza al régimen constitucional y una flagrante insubordinación a las órdenes del presidente constitucional. Y bueno, un día después el acontecimiento continúa precisamente acaparando el rechazo casi unánime de la comunidad internacional. México ya había externado su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce, pero como acostumbra hacerlo, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador retomó el tema en su espacio informativo en conferencia de prensa matutina. Escuchemos algunos de sus comentarios. Afortunadamente respondió muy bien el gobierno de Bolivia, de Luis Arce, respondió muy bien el pueblo de Bolivia, la gente defendiendo la democracia, rechazando el golpe militar. Incluso una parte, yo diría que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que no secundaron este intento de golpe de Estado, y estuvo muy bien también el comportamiento de la comunidad internacional. Destacar el carácter casi unánime porque en la región latinoamericana han habido expresiones como la de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que criticó a Estados Unidos por su comunicado en el que no rechaza el golpe de Estado en Bolivia y solamente manifestó que estaría monitoreando la situación. Este funcionario aseguró que obedece esta acción, esta reacción por parte del vecino país del norte, ya que tiene intereses en el llamado Triángulo del Litio. Escuchemos algunos de los comentarios de Diosdado Cabello. Estados Unidos, los que no condenan golpe de Estado en Bolivia, los que creen que eso es una situación, como que le dicen ellos aquí, pero ven. No, la situación solo. Me están siguiendo de cerca la situación, una situación que hay en Bolivia, un golpe de Estado, ¿verdad? ¿Y por qué? Bolivia tiene algo que se llama litio. Necesario. Así como nosotros tenemos petróleo y gas, Bolivia tiene litio. Las más grandes reservas están allí. Necesitan tener el control de eso. Lo habían logrado con la anterior golpista. Lo habían logrado. De alguna manera, pues. Hasta que llegó el presidente Arce y devolvió eso, y eso le ha costado. Recuerden aquí en Venezuela que todos los presidentes que intentaron controlar el petróleo en Venezuela, que lo hicieron, los tumbaron. Todos. Igual ocurre allá. Del otro lado del mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que sostuvo una interlocución con su contraparte en Bolivia. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación, Sergei Lavrov, expresó a la ministra a su par de Bolivia, Zelinda Sosa Luna, su enérgica condena ante el intento de golpe de Estado militar perpetrado la jornada previa. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. Golpe de la fuerza pública a la minería ilegal. Escuchemos al general Wilson Martínez Londoño, comandante Fuerza de Tarea Conjunta Titán, el Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Mantenemos la ofensiva contra la minería ilegal. Es por eso que en el desarrollo de operaciones militares conjuntas, coordinadas y de coordinación interinstitucional, enmarcadas dentro del Plan Estratégico Ayacucho, en la última semana la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de su componente del Ejército Nacional, en apoyo a la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Policía Nacional, en zona rural de los municipios de Unión Panamericana y Cértegui, departamento del Chocó, fueron intervenidas 2 unidades de producción minera, compuestas estas por 4 dragones brasileros, 4 motobombas industriales, 8 motores industriales y 4 generadores de energía.
Estas tendrían un estimado de producción de aproximadamente 18.000 gramos de oro mensual, lo cual equivale a un ingreso promedio por venta de más de 5.500 millones de pesos al mes. Cabe resaltar que en lo corrido del año 2024, en el departamento del Chocó, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, a través de sus componentes del Ejército Nacional y de la Armada Nacional, y en coordinación permanente con nuestra Policía Nacional, han localizado y destruido 28 unidades productoras mineras, con 37 dragones y dragas, 141 motores, sumado a la incautación de 35 retroexcavadoras. Todos estos elementos mecánicos estarían evaluados en más de 46.000 millones de pesos, con un estimado de producción mensual de 70.000 millones de pesos. De esta forma, afectamos el músculo financiero de los grupos armados organizados que se lucran con el cobro ilegal de extorsiones a estas unidades de producción minera. Con estos resultados, se logra una reducción significativa del impacto ambiental. Es por eso que las fuerzas militares, enmarcadas dentro del plan de campaña Ayacucho, reafirman su compromiso para continuar afianzando la acción unificada y garantizando el cumplimiento de la misión constitucional. Unión, integridad, victoria. El presidente estadounidense Joe Biden y su antecesor Donald Trump discutieron sobre migración y las guerras de Ucrania y Gaza durante un debate en el canal CNN. Trump acusó a Biden de haber convertido al país en un nido de ratas por no controlar el ingreso irregular en las fronteras. Biden criticó a su rival por su condena y lo acusó de criminal. La guerra en Ucrania también fue un tema discutido por ambos candidatos. El republicano Trump cuestionó el gasto que supone la ayuda militar a Kiev. Además, declaró que no apoya el plan de Putin de anexarse las regiones ocupadas. Por su parte, el demócrata Biden acusó a Trump de querer abandonar la OTAN. Al momento de hablar sobre la guerra en Gaza, ninguno de los candidatos fue claro al responder si apoyaría la creación de un Estado palestino, y Biden resaltó los esfuerzos que ya está haciendo Estados Unidos para un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes. El Congreso argentino aprobó el paquete de reformas económicas del presidente argentino Javier Milei. Tras meses de debate y tras varias modificaciones, la llamada Ley Bases da por un año facultades legislativas al mandatario argentino, incentivos a las grandes inversiones durante 30 años, flexibiliza la legislación laboral y autoriza la privatización de una decena de empresas públicas. Organizaciones sindicales y de izquierda protestaron el jueves a las puertas del Congreso por la tramitación de esta iniciativa. La ley debe ser aún promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor. El gobierno de Bolivia anunció este jueves el arresto de 17 personas, casi todos ellos militares, un día después del fallido golpe de Estado. Entre ellos están el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez, presuntos líderes de la intentona golpista que fueron detenidos el mismo miércoles. Ambos han sido acusados de alzamiento armado y terrorismo, delitos por los que enfrentan una pena de hasta 20 años. Zúñiga, por su parte, responsabilizó al presidente Luis Arce de haber ordenado la acción militar como una estrategia para levantar su popularidad. El miércoles, un grupo de militares ocupó la Plaza Murillo en el centro de La Paz y entró a la fuerza en la Casa de Gobierno. Arce convocó de urgencia a su gabinete, descabezó a la cúpula militar y tomó juramento a los nuevos comandantes. El Visionario Noticias. Le damos la bienvenida al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy viernes en Colombia. Al norte del país, el cielo nublado podría provocar aguaceros en Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico. El cielo mayormente encapotado que cubrirá las islas colombianas desencadenará lluvias de variada intensidad. Sobre gran parte del litoral pacífico se experimentará un cielo cubierto con precipitaciones de variada intensidad. Para la región andina se prevé cielo parcialmente nublado con fuertes lluvias en la mayoría del territorio. La Orinoquía amanecerá entre varios sistemas nublados que podrían provocar una mañana pasada por agua. Para gran parte de la región amazónica se estima cielo encapotado con aguaceros probables en Guainía, Guaviare y Vaupés.
Para la ciudad de Bogotá no se puede descartar una mañana con lloviznas al oriente y sur debido al cielo cubierto. Inicie el día informado con el siguiente resumen de las alertas que permanecerán activas en el país. Se reporta avenida torrencial en los ríos Tunjita y la Quebrada Blanca en el municipio de Santa María, Boyacá. En el departamento de La Guajira se emite la alerta debido a la alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal. Las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Putumayo amanecen con alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos. El tiempo lluvioso al centro y occidente del Mar Caribe y al centro y sur del Océano Pacífico activa la alerta naranja. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. En la parte final del Visionario Noticias agradecemos a nuestros oyentes, quienes están en la región central a través de la frecuencia 107.4 FM y quienes nos escuchan en las diferentes plataformas digitales. Esta propuesta informativa de El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.